Buenos días, cubanos. Para los de dentro primero, después los de fuera y por último para los que están disfrutando de las mieles del poder. Son cubanos también. Es una lástima que no velen por Cuba, que no le interese hacer progresar la nación, que le interese solamente su estatus social y el disfrute de las mieles del poder, por supuesto. Pero buenos días para ellos también. Todos tenemos el derecho de existir. A veces medito y me digo, ¿cuántos enemigos en verdad tiene la libertad de Cuba? Tiene la oposición de dentro de Cuba. Y comienzo a contar en mi percepción, desde acá, desde este espacio que he hecho un poco libre, donde digo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que busco, y solo Dios me puede callar. Medito. Por una parte tenemos el régimen, la dictadura, los que disfrutan de las mieles del poder, que se han sentado en la silla presidencial y no se van a bajar, si no los bajamos. Estoy refiriéndome al Partido Comunista en general, porque unos entran y otros salen, disfrutan un poco de las mieles del poder y luego son destituidos, pero continúan disfrutando las mieles del poder. Realmente nunca rinden cuenta por el mal trabajo que hacen. En un final nunca pierden, porque los bienes que dilapidan, que malversan, las riquezas que disfrutan, ni las crearon ni son dueños de ellas, pertenecen al pueblo. Y al pueblo, en la realidad, no se le rinde cuenta. Este funcionario dilapidó, malversó, lo quitan y ya, se acabó. No pierde nada. No tiene ningún capital en juego dentro de la nación que pueda arruinarlo. ¿Cuántos enemigos tengo yo, por ejemplo, que busco la libertad real, no la libertad entre comillas, no la libertad en papelitos, actas, no, la libertad real de Cuba, de todos los cubanos, el disfrute de los derechos humanos de todos los cubanos? ¿Cuántos enemigos tengo? Pienso. Aquí directo tengo el poder, el régimen de enemigo que intenta acosarme, intenta controlarme, intenta censurarme, intenta que yo no ejerza mis derechos, los que por condición humana me corresponden. Claro, yo los ejerzo, porque el día que no los pueda ejercer, no existo. Y si no existo, es mejor morir. Y tengo ese enemigo poderoso, fuerte, que tiene todo el control del poder, que puede venir, quitarme todo lo que tengo, encerrarme en un calabozo o en una larga prisión, o hasta matarme. Sí, pueden matarme y no sucede nada. Ese enemigo es el que más cerca tengo, que también es enemigo de todo aquel que busca con honestidad y honradez la libertad de Cuba, y que los cubanos podamos vivir un poco con esa honestidad y honradez, sin robar, sin mentir, sin estafar, sin denigrar, sin prostituirse. Ese enemigo es el que tengo al frente, aquí al lado derecho, al lado izquierdo y a mis espaldas. El enemigo de contacto directo, pero hay muchos más enemigos. Tenemos en el norte un país que admiro, pero que realmente parece que es mi amigo o amigo de la libertad de Cuba y de los cubanos, principalmente los de dentro y los de abajo. Pero no es así. En la práctica no actúa como un verdadero amigo. De hecho, es el que ha conservado el régimen castrocomunista y el Partido Comunista que gobierna hoy la nación cubana. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los Estados Unidos de Norteamérica sean enemigos de la libertad de Cuba? Si la propaganda no dice eso, dice que destinan 20, 30 millones de dólares para la democracia en Cuba, que son opuestos al régimen castrocomunista. ¿Cómo es posible entonces que actúen favoreciendo al régimen y obstaculizando la libertad y oponiéndose a la oposición que existe dentro y algo fuera de Cuba? Pues sí, es real, es un enemigo real, es un supuesto amigo que actúa como enemigo. Siempre maniobra
y le da chance al régimen castrocomunista que permanezca en el poder. Eso no es que yo lo diga, lo ha demostrado la historia. Uno de los puntos clave es la emigración o el tráfico de cubanos, mejor dicho. Cada vez que en Cuba hay un descontento, hay un fortalecimiento de la oposición directa o indirecta al régimen, los Estados Unidos abren las puertas y absorben todo ese descontento, toda esa inconformidad y la fortaleza que nos podía dar esas circunstancias que nosotros podíamos encauzar para concretar una oposición capaz de ponerle condiciones al régimen. Los Estados Unidos lo absorben todo, absorben el descontento y luego regresa a Cuba como contentura. Absorbe la inconformidad y luego regresa y en retroversa regresa como conformidad. ¿Cómo sucede eso? Bueno, como ha estado sucediendo, como sucedió en el 1980, como sucedió en el 1994, como sucede ahora actualmente. No hay que ser muy político ni tener una vasta cultura para percatarse de esto. Si todo el descontento y la inconformidad, vamos a decir, lo que se puede convertir en oposición, es absorbido por los Estados Unidos, ¿con qué fuerzas sociales podemos trabajar los que estamos dentro de Cuba y que buscamos realmente la libertad, en realidad el progreso de la nación? ¿Cómo podemos lograrlo? Además de no tener recursos, porque de verdad que yo no sé dónde están esos 20 o 30 millones de dólares que destina Norteamérica para activar la democracia dentro de Cuba. Bueno, en resumen, para no serlo amplio, ahí hay un poderoso enemigo, poderosísimo enemigo, que obstaculiza la libertad. Sin embargo, parece amigo. Realmente no estoy en contra de los Estados Unidos, sino de su proceder en cuanto a la nación cubana, mi nación, que me interesa más que los Estados Unidos, el progreso de mi nación, y que su forma de actuar siempre ha obstaculizado el alcance de un movimiento social potente aquí dentro de Cuba para conquistar la libertad o condicionar al poder para llegar a un régimen democrático o por lo menos donde haya partidos de oposición legalizados. Nosotros dentro, sin recursos, pero también sin fuerza social que podamos concientizar y mover, no somos nada. Tenemos también otro gran enemigo, poderosísimo, la Unión Europea, 27 países que en su forma de actuar conservan el sistema dictatorial en Cuba y apoyan la política del régimen castrocomunista. 27 poderosos países de fuerte economía. Aquí ahora yo revisaba el diálogo político entre la Unión Europea y Cuba después de que se abolió la posición común. Que se abolió la posición común precisamente como consecuencia de la apertura que le hizo Barack Obama al régimen castrocomunista. Siempre supe que eso venía después de toda esta apertura. Voy más allá. Después de que se consolidara el triunfo de la revolución el 16 de diciembre con el restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos, estuve seguro que la Unión Europea secundaría ese tipo de relación. Y aquí observo en los aspectos del diálogo, o sea, el acuerdo de diálogo, que incluye 3 capítulos principales. En el primer capítulo, el primer punto es derechos humanos. El segundo es lucha contra el terrorismo. El tercero es trata de seres humanos. Y el cuarto puntico, el comercio ilegal de armas. ¿Qué entenderán
estos 27 países de la Unión Europea, por derechos humanos. Porque pruebas suficientes existen de que en Cuba no es que se violen, es que no se permite el ejercicio de los derechos humanos. ¿Podemos ejercer el derecho de reunión y asociación pacífica? ¿Podemos ejercer el derecho de la libertad religiosa? ¿Podemos ejercer el derecho número 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos da el derecho a la comunicación, a la prensa libre? ¿Podemos ejercer el derecho a crear sindicatos libres? ¿Podemos ejercer el derecho a tener partidos de oposición libres, legalizados dentro de la Constitución? Ese es en el caso del primer punto, derechos humanos. Vamos al segundo, lucha contra el terrorismo. ¿Lucha contra el terrorismo? ¿Cuba lucha contra el terrorismo? ¿Contra qué terrorismo? Si el gobierno cubano es terrorista, porque ¿cómo ha gobernado el país? Por medio del terror. ¿Por qué huyen los cubanos de Cuba? Por no enfrentarse al poder, por sus derechos, y eso por el terror implantado desde que Fidel Castro subió en 1959 al poder. Primero con el paredón, con el presidio, largas condenas a cientos de personas que solo luchaban por la libertad, que hoy permanecen muchos en las cárceles cubanas, como José Daniel Ferrer, como Félix Navarro, como José Manuel Pupo, como Aymara Nieto y otros que no recuerdo sus nombres. Eso es luchar o implantar el terrorismo. Apoyar al movimiento Hamás, que es terrorista, apoyar los movimientos supuestamente de liberación en Colombia, que en realidad son narcoguerrillas, apoyarlos en logística y en recursos. No me pidan pruebas y si quieren tómenlo como una especulación, pero está demostrado. En una ocasión, el mismo Fidel Castro en un discurso lo expresó, que sí que ayudaban a Frente Farabundo Martí y a las guerrillas colombianas. Ayudó también no solo en logística a que Ortega esté disfrutando de las mieles del poder también en Nicaragua y que haya absorbido la democracia nicaragüense. Ha estado metido en todos los movimientos terroristas de América, que en apariencia buscan la libertad de sus países. No. Imponer y gobernar con el terrorismo, como lo está haciendo Maduro en Venezuela y este señor que acabo de mencionar, Manuel Ortega en Nicaragua. Ese es el segundo punto, lucha contra el terrorismo. Sí, lucha a favor del terrorismo. Eso además de haberle suministrado a varios terroristas, no solo de las narcoguerrillas colombianas, sino de la ETA española, haberle brindado cobija. Además de algunos, por ejemplo, la norteamericana, que no recuerdo su nombre, que había asesinado a un policía norteamericano, que vino ella y se refugió aquí. O sea, Cuba le ha servido de refugio, podría decir, a decenas de terroristas, que muchos de ellos han recibido entrenamiento acá para después regresar a las líneas de combate. Lucha contra el terrorismo. El tercer punto, trata de seres humanos. Dios mío, si Cuba es el país que está a la cabeza de la trata de seres humanos y con sus cubanos, ¿qué es las misiones médicas cubanas si no es trata de seres humanos? ¿Qué es la huida, la emigración hacia los Estados Unidos, sino un convenio de trata de seres humanos entre Norteamérica y Cuba, que se ha estado desangrando constantemente de sus mejores, más talentosos y más emprendedores cubanos? Han terminado prestando servicio a la nación norteamericana. ¿Qué es eso? ¿Qué es toda estos más de 3 millones de cubanos esparcidos por el mundo si no han ido a esos países a parar con la trata de seres humanos? Quizás parezca que es un acto altruista de Norteamérica y de los demás países. Para mí no, yo pienso que no, que todo eso cae en la trata de seres humanos. El comercio ilegal de armas es el cuarto punto. Recuerdo el barco coreano que
atraparon ahí en el canal de Panamá con fuselajes de MiG escondidos en las bodegas con destino a Corea del Norte. Recuerdo también las armas enviadas a la isla de Granada. En el barco que yo hacía funciones de maquinista, el Bahía de Mariel, fue un contenedor que decía Minfar y lo dejamos en Granada. Especulando un poco, yo dudo que ahí fueran caramelos o chocolates. O sea, que Cuba ha participado en el comercio ilegal de armas. O es que las armas que fueron a Colombia y a Nicaragua procedentes de Cuba fueron legales. Como desconozco lo que es legal y ilegal en el comercio de armas, pienso que fueron ilegales. La introducción, por lo menos, de esas armas en Colombia, en Nicaragua, en Granada. ¿Qué ha tenido de positivo para la democratización de Cuba o para la libertad de Cuba? El diálogo con la Unión Europea. En algún momento han ayudado a los movimientos de la sociedad civil dentro de Cuba. En algún momento han destinado recursos directos para la sociedad civil. Sin embargo, para las instituciones gubernamentales sí han destinado grandes cantidades de dólares, o de euros en este caso. Sí, hay cooperación con el régimen, con el sistema dictatorial, que hace todo lo contrario a lo que supuestamente propone el diálogo. La Mogherini, el señor Josep Borrell, los dos son fuertes enemigos de que nosotros los cubanos, de que nosotros los cubanos que estamos dentro de Cuba, alcancemos la libertad. Recuerdo en aquel momento que la señora Mogherini expresó que Cuba era una democracia de un solo partido o de partido único. No recuerdo específicamente las palabras. El diálogo político con la Unión Europea ha fortalecido y mantenido el régimen dictatorial de Cuba. Habían propuestas de las distintas embajadas de acá dentro de la nación cubana de relacionarse con la sociedad civil, pero ha sido todo lo contrario. Han contribuido prácticamente a la extinción de la sociedad civil, porque hasta el servicio que se brindaba en algunas embajadas de Internet ha sido erradicado. Los principales incumplidores y que han permitido el incumplimiento de los acuerdos del diálogo al régimen cubano son los 27 países de la Unión Europea. Sí han comerciado y le han dado grandes ganancias al régimen, a la dictadura como tal, a las instituciones gubernamentales, que eso contradice estos 4 puntos esenciales con los que se encabeza el acuerdo político. La poca oposición real que hay dentro de Cuba ha sobrevivido gracias al ímpetu de libertad que tienen. Escuchaba yo al señor Javier Larrondo, que está bien claro en lo que ha hecho la Unión Europea, en la violación por parte de ella de todos los acuerdos. El señor Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defender, está bien claro en lo que ha sucedido y que va a continuar sucediendo mientras no haya una fuerza capaz dentro de Cuba de condicionar también esas relaciones. Porque para mí, que a estos 27 países o a los que gobiernan esos 27 países les importa un carajo que los cubanos ejerzamos o no nuestros derechos. Les importa un carajo que sigamos viviendo en un régimen de servidumbre y que se continúe desintegrando la nación cubana. Le importan un bledo las familias sacrificadas, los muertos atravesando la selva del Darién o el estrecho de la Florida. Todo lo contrario, creo que les conviene que la nación cubana siga, que el régimen castrocomunista continúe en el poder, para ello poderse seguir beneficiando del pueblo de Cuba. La oposición de dentro de Cuba, desde luego, tiene muy poca voz para cuestionar estos acuerdos. Yo que los cuestiono, ¿quién soy? ¿Qué fuerza tengo? ¿Qué poder? Cuando apenas tengo recursos para sostenerme, he sacrificado todo por tener este pequeñito espacio de comunicación. De esta forma, tardaremos muchos años en democratizar nuestra nación. En este espacio he hablado solo de 2 poderosísimos enemigos del exterior que se comportan como amigos. Pero hay otras corporaciones independientes
que se benefician también de todo esto, en los Estados Unidos y en Europa, y en África también. El cubano ha servido todo el tiempo, desde el 1959 hasta esta fecha, de tapahuecos, de remiendos a otros sistemas del exterior. En realidad hemos sido utilizados como instrumentos, como objetos para realización de otros estados. Ahora se remueven estos acuerdos, se llegan a otros acuerdos también entre la dictadura que no representa los intereses del pueblo y el poder económico de los 27 países de la Unión Europea. Se firman trataditos, los archivan y todos quedan ahí engavetados y a sabiendas todos que no se cumplen. Demostrado está que los regímenes dictatoriales, si no se les presiona, no cambian. Lo que hacen es mutar. Estoy opinando sobre esto, pero estoy seguro que la libertad no es un producto de importación. La libertad está dentro de Cuba y se conquista aquí dentro, como se han estado conquistando espacios a través de las protestas pacíficas y en la calle. En pequeña proporción, pero está demostrado que eso es lo que funciona. Solo lo que funciona en estos regímenes, hasta que llegue la protesta general. No espero que la libertad provenga de las Naciones Unidas, o de los Estados Unidos de Norteamérica, o de la ONU, o de la OEA. No, pero sí señalo que los Estados Unidos y la Unión Europea son dos poderosos obstáculos para nosotros concretar una fuerza opositora dentro de la nación cubana que pueda ponerle condiciones al régimen y decirle: tienes que legalizar partidos políticos de oposición, tienes que permitir el ejercicio de los derechos humanos. Desgraciadamente, estos dos poderosos enemigos exteriores son más fuertes que el régimen. Mientras actúen de esa perversa forma, nos va a ser muy difícil alcanzar un Estado democrático dentro de la nación cubana. Todos se identifican con el régimen, muy pocos se identifican con la sociedad civil opositora dentro de la nación cubana. Es la opinión de cubanos de adentro y de abajo, un espacio bastante libre, hasta que me corten la cabeza, de dentro de Cuba.